Ave María Purísima, sin pecado concebida. Gracias y bendiciones, muchos afectos, muchos cariños, mucha alegría al compartir con ustedes este nuevo encuentro entre nosotros. Venimos a reunirnos en el cenáculo obedeciendo esa invitación, esa propuesta del Señor para reunirnos, para encontrarnos con Él en este lugar, en el cenáculo, lugar de encuentro con Él. Le pedimos entonces que nuestra oración nos una entre todos y nos reúna contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contamos con la ayuda, la asistencia, la presencia de María Santísima, que nos acompaña, que nos invita, que nos trae, que nos acerca a Jesús y que nos da muestras de su cercanía. Por eso es que recurriendo a ella siempre vamos teniendo nosotros mismos una mayor confianza en el afecto, en la cercanía con Él, por esa intimidad que hay con la Madre. Y entonces nos sentimos más cómodos, como más posibles. Jesús le dijo a sus discípulos, a sus amigos, a aquellos que lo seguían, que se reunieran, que oraran, que formaran comunidad, que dieran a conocer todo aquello que Él vino a darnos, que es el reino del Dios Padre, que nos quiere tanto. Entonces, Él es el que es testigo del Padre. Y nosotros, acercándonos a Él, compartiendo con Él, recibiendo de Él la gracia, la asistencia, principalmente del Espíritu Santo, que nos la ha dado y que se las ha dado a los discípulos ya en los tiempos de la formación de la Iglesia, y a través de la cual y de sus testimonios, nosotros a su vez hemos podido acceder también a recibir ese Espíritu Santo, a través de la Iglesia, a través de sus ministros, tanto de sacerdotes, obispos, según el sacramento, signo visible de la gracia, signo de esa presencia del Espíritu Santo, que ya el Señor nos lo había dado en nuestra concepción, cuando nos concibió, cuando nos dio la vida. Por eso es que decimos, a veces lo decimos muy terrenalmente, ¿no? Muy desde el punto de vista humano. Papá dio, mamá dio y Dios dio. En realidad, aquí el orden de los factores no se puede saber, sino que sí se conoce la unión de lo que Dios da, mamá da y papá da. De la naturaleza tenemos entonces toda esa herencia y de Dios ese espíritu que nos dio y que nos dijo que nos había dado. O sea que es palabra de Él. No decimos por iniciativa nuestra, sino por testimonio suyo, que a todos nos dio de lo suyo, de su aliento, de su Espíritu Santo, cuando insufló aire de lo suyo, ese espíritu de lo suyo.
que lo hemos recibido y que en muchos casos ha quedado allí como depósito en la carne, a veces por mucho tiempo, por poco, por lo que vaya a saber, por las circunstancias. Pero ese espíritu necesario para ser criatura creada por Dios con ese don de su espíritu, don de la creación, del creativo, del creador, del que da. Bueno, es un acto de gratitud el reconocer esa generosidad de Dios de darnos la vida y darnos de su espíritu. También hizo toda la creación. También le dio vida a los animales, a los bicharracos y a las plantitas. Plantas, árboles, y a los minerales, al agua. Todo ha sido creado por Él. Pero solo a nosotros nos dio de lo suyo. Por eso es que el ser humano es ser creativo, ser creador. De ahí que por más años que tengan los animales por ahí, no tienen ese proceso o progreso intelectual que les permita ser criaturas creadoras. No son capaces ni, ¿entiendes? Por más que hayan vivido muchos años, todas las generaciones, pero no han llegado ni siquiera a ser una bicicleta, una puerta, ¿entiendes? O sea, un almanaque. Pedirle a una ballena que te haga un almanaque, por más que haya vivido muchos años, y así a cualquier otro bicharraco. Pero eso se puede hacer porque se tiene el espíritu creador del creador, espíritu creativo. Luego existe esa posibilidad de que sea reconocido o rechazado. De ahí que el Señor lo que nos lo ha dado, lo ha depositado. Y confía en que cada uno de nosotros lo reconozca. Entonces ese espíritu podrá manifestarse, podrá darse a conocer, podrá gestar, podrá prosperar y podrá colaborar en la obra creadora a través de las manos de las criaturas. Bueno, esto es una catequesis sencilla, básica, elemental, pero es bueno saberlo. Y es bueno saber que el libro que estamos leyendo, que es Los Hechos de los Apóstoles, precisamente lo que relatan ellos ahí es los sucesos que ellos vivieron, les acontecieron después de la resurrección de Jesús. A partir de ese entonces comenzaron esa espera de la promesa de Jesús del envío del Espíritu Santo. Estos sucesos narrados por ellos pasan por esa situación, dan testimonio de su reconocimiento del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿recuerdan? Todo aquello lo sucedido que hemos visto. Y a partir de ahí comienza ese gran protagonismo de testimonio y de comunidad y de realizaciones. Bueno, de esto se trata. Estamos en
el capítulo 9 ya avanzado, hemos llegado a la primera parte en la que Saulo se manifiesta como un elegido de Dios sin duda, en la manera que lo hizo. Todo ese relato tan especial que hemos venido haciendo hasta el último encuentro. Ahora vamos a dar un paso más adelante junto con Saulo, así como lo hicimos con otros discípulos. ¿Se acuerdan? Habíamos recibido también el testimonio de Felipe con el bautismo del eunuco y las situaciones que vivió con Simón el mago. Bueno, y antes, el primer protagonista, que fue Pedro, junto con Juan, y todos esos primeros sucesos que fueron evolucionando junto con todos los discípulos. Llegamos a esta instancia en el que Saulo, elegido por Dios, fuera de Jerusalén, y el suceso de ese encuentro de Saulo con el Señor Jesús se realiza fuera de Jerusalén. ¿Sí? ¿Sí? Y hasta podríamos decir al aire libre. No específicamente en un ámbito, como podría ser un templo, una sinagoga o algo por el estilo. A cielo abierto. Esto también, bueno, ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto, ¿no? Como siempre digo, venimos a ver. La palabra de Dios la leemos y tratamos de verla con todos los sentidos, en una observación más o menos detallada, pero poniendo los sentidos todos orientados hacia la búsqueda de ese encuentro de sabiduría, de conocimiento, ¿cierto? En la palabra de Dios, que nos gratifica, que nos llena de gozo, porque es palabra suya de lo suyo. Entonces nos llega lo suyo que es tan querido por Él a nosotros para conocerlos como Él los conoce. Y esto es una visión que nosotros solos no hubiésemos podido jamás llegar por las nuestras. Por eso es que leyendo la palabra de Dios podemos decir que venimos a ver, a gustar, a sentir. Yo voy a ser el lector, ¿cierto? Así como en su momento tuvo el rey en el que lo redactó, que en este caso fue Lucas, ¿cierto? Bien, entonces ahora vamos a leer estos sucesos, estos acontecimientos en el relato de aquel entonces de aquellos que formaron esa primera comunidad y que decidieron aquellos momentos culminantes, importantes, iniciales, fundantes, recopilarlos. Digo recopilarlos porque no se hizo en forma inmediata, sino que pasaron muchos años. De manera que estos relatos muy queridos, que solemos decir recuerdos, que para nosotros el recuerdo tiene un valor grandísimo porque tiene ese flash, como solemos decir, que ilumina toda la escena y se notan todas las sombras, las distancias, ¿no? O sea, las formas, los colores. Esto lo digo como metáfora, o sea, como analogía, mejor dicho, ¿no? O sea, es como analogía. Estamos viendo, estamos recibiendo información
En este caso yo la leo, pero lo estamos viendo, lo estamos escuchando, lo tratamos de ver. Ustedes y yo, ¿cierto? Yo comentaré algunas cosas, pero seguramente muchísimas más son la visión que ustedes pueden llegar a tener, los paisajes, las formas, los dichos del Señor en el Espíritu a cada uno de nosotros. Ahí está, el cenáculo. Voy a lo que en la Biblia de Jerusalén le dicen como título Predicación de Saulo en Damasco. Fue donde se ocurrieron los primeros sucesos de esta conversión, de este cambio de Saulo. Lo último que habíamos leído, el último renglón, o vamos al último parrafito, dice, al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó aliento y recobró las fuerzas. Este fue un gran final, un final a toda orquesta. Es el versículo 18 y 19 del capítulo 9. Este está para escribirlo aparte, ¿no? En un papelito para recordarlo. Fíjese qué hermoso está esta parte del relato final. Dice, al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó aliento y recobró las fuerzas. Qué hermoso relato, ¿no? A veces qué bueno que nos suceda a nosotros. O alguna vez nos sucedió, estando en oración o en crisis, en esas situaciones fuertes, que muchas veces buscamos esa presencia de Dios y nos sucede que se nos caen de los ojos esas escamas, que no nos dejan ver. Se nos caen esas comodidades, esos enquistes que tenemos metidos, ¿sí? o esas, ¿cómo puedo decir?, pantallas que nos ponemos y recobramos la vista. Se caen. La oración es muy fuerte. Se caen esas escamas y recobramos la vista. Se levantó y fue bautizado. Fue hijo de Dios, se reconoce hijo de Dios, se siente hijo de Dios, se lo reconocen como hijo de Dios. Entonces tomó aliento y recobró las fuerzas. Bueno, nos pasa un poco lo que le pasó a aquel profeta, que hasta llegó al desierto porque lo perseguían y se deseó la muerte. Y él era la voz de Dios porque era profeta. ¿Y Dios qué hizo? Le mandó un ángel. Le mandó un ángel con comida. Lo alimentó bien, lo puso bien. A punto el pobre que estaba destruido. Para seguir adelante. Le dio de comer. Y después sigue el relato, ¿no? Elías. ¿Qué momento? Cuando tuvo que huir al desierto. Se fue al desierto, ¿no? Muchas veces lo hemos comentado. El desierto es donde hay de todo. Mejor dicho, hay todo. No falta nada en el desierto. Ustedes me van a decir, este tipo está loco. Está hablando las cosas al revés.
En el desierto precisamente donde no hay nada. Sí, no hay nada que estorbe. Está Dios. Ahí, como sucede en el silencio, te das cuenta que Dios está. Y es todo Él. Entonces no te falta nada. En el desierto no te falta nada. Por eso es que Dios, Yahvé, llama a su pueblo, a sus queridos, y se los lleva al desierto. 40 años. ¿Sabes? Desde ropa, calzado y todo lo que se te ocurra, no les faltó. Y fueron creciendo de familias en familias y todo. 40 años. Estaban en el lugar de la gracia. Estaban en presencia de Dios. No les faltaba nada. Claro, a veces se quejaba, como nos quejamos nosotros. Y también lo ponían por escrito. Entonces Moisés, con paciencia, se lo contaba a Dios. Y Dios generosamente se volvía a manifestar para que vieran que no les faltaba. Y generosamente el pueblo recibía de Dios lo que ellos pensaban que les estaba faltando. Y no les faltaba, porque estaba Dios. Hasta el día de hoy el pueblo judío confía absolutamente en la palabra de Dios. Por eso no les falta nada, ni les va a faltar. Entonces, recapacitando un poco, entonces, ir al desierto es ir al encuentro con Dios. Es ir a un lugar donde no te falta nada, porque está Dios. Bien. Y esto yo siempre me voy, pero bueno. Vamos a continuar con la lectura de Saulo. Las últimas palabras eran: tomó aliento y recobró las fuerzas. Un poco lo que le pasó a Elías también, ¿no? En el desierto. Bueno, seguimos. Predicación de Saulo en Damasco. Leo todo completo, ¿sí? Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que él era el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban atónitos y decían: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocaban ese nombre y no ha venido aquí con el objeto de llevárselos atados a los sumos sacerdotes? Pero Saulo se crecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que aquel era el Cristo. Al cabo de bastante tiempo, los judíos tomaron la decisión de matarle. Pero Saulo tuvo conocimiento de su determinación. Hasta las puertas estaban guardadas día y noche para poderle matar. Pero los discípulos le tomaron y le descolgaron de noche por la muralla dentro de una espuerta. Bueno, este primer espacio. Espuerta es una canasta. Vamos al principio. Estuvo algunos días con los discípulos en Damasco y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que él era el Hijo de Dios. O sea que Jesús era el Hijo de Dios. Y él, habiendo sido bautizado, también se consideraba el Hijo de Dios.
entonces podía bien dar testimonio de esa presencia de Jesús entre nosotros como humano, como realidad de Dios y como instrumento de Dios. Obviamente, como hijo de Dios. ¿Cierto? Si bien Jesús ya se lo había dicho a los propios judíos, ¿no? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Se acuerdan? Pero bueno. El hecho es que Saulo se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que él, era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios. Para los judíos es una cosa totalmente novedosa. Pero es a lo que había venido Jesús, a decirnos que Dios es Padre y es Padre nuestro, por lo que cada uno de nosotros somos sus hijos. Y Él también lo decía precisamente en calidad de hijo. Y lo decía con toda la seguridad después de haber recibido el bautismo. Entonces, aquí las cosas para ese pueblo judío comenzaron a complicarse todavía más, ¿no? Porque ya que lo habían negado a Jesús precisamente como hijo de Dios, ahora sus discípulos, como herederos de él, a su vez asumían esa realidad encarnada en Jesús y se manifestaban como hijos de Dios. Para los judíos que el hijo era algo, ¿cómo puedo decir? Era el sumum, ¿no? Lo más importante de la vida, el hijo. El Hijo de Dios, que se imagina, considerarse el Hijo de Dios era un paso muy grande. Este paso grande podía darse siempre con la acción del Espíritu Santo, si no, es muy difícil. Para aquellos que se habían convertido, lo que habían realizado en su conversión era un reconocimiento de la acción del Espíritu, que era lo que Jesús vino a predicarle a los judíos, y los judíos lo rechazaron. Rechazaron la acción del Espíritu, por tanto, al no ejercitarlo, al no ejercerlo, al no tenerlo, al no ponerlo en práctica, nunca iban a ver con el Espíritu. Siempre lo iban a constatar con las manos o con la sangre. Cosas que no son precisamente lo que Jesús vino a mostrarles. Por eso lo peor es el rechazo de la acción del Espíritu Santo. Si yo reconozco la acción del Espíritu de Dios, me acerco a Él, me acerco a su disposición, me acerco a su voluntad, me acerco a su palabra, me acerco a lo que Él dice, me pongo a su disposición, porque reconozco la acción de su Espíritu. Bueno, esta gente no, porque les complicaba la vida económica, material, de títulos, de acciones, de todo eso que ellos lo poseían y lo querían mantener, porque eso es lo que pareciera que fue el motivo de su vida. Y así era como también manejaban al resto del pueblo. Se los imponían. Bueno, estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que era el Hijo de Dios. Todos los que oían quedaban atónitos y decían: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí con el objeto de llevárselos atados a los sumos sacerdotes?
Esto es lo que se preguntaba. Sí, esto era lo que realmente había sucedido, pero lo que ellos no reconocían era la acción del Espíritu Santo en Saulo. A pesar de que los propios discípulos fueron los que le ayudaron, fueron los que lo asistieron, fueron los que lo curaron, lo prepararon, lo bautizaron y dieron testimonio de su relación con Dios y con Jesús. O sea, todos aquellos que, como Ananías que habíamos leído, le tenían miedo, con toda la razón del mundo, dejaron de tenerlo por la acción del Espíritu Santo, porque todos se tenían confianza en el Espíritu. ¿No es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocaban ese nombre y no ha venido aquí con el objeto de llevárselos atados a los sumos sacerdotes? Pero Saulo se crecía. Difícil de leer esto, ¿no? Pero dice así, pero Saulo se crecía. Está curioso. Cómo se crece por voluntad propia, se crece haciéndose, se hace, se crece. Nosotros también, obviamente, podemos hacerlo, claro que sí, porque no somos solamente orejas, narices, codos y caderas, o uñas y pelos, sino que somos seres con espíritu. Somos seres creados por Dios con naturaleza. Parece que nosotros hacemos al revés. La naturaleza nos hace crecer. O crecemos con la naturaleza. No, no es así. Se crece con el Espíritu y desde el Espíritu. Lo de Saulo es grandioso. Por eso es que tuvo ese cambio, ese crecimiento. Es como un estirón del crecimiento que tuvo Saulo. Por eso es que decía que iban a la sinagoga, que sé cuánto. Dice, pero Saulo se crecía. Nosotros nos crecemos. O se nos crecen las uñas, los pelos y la barba. ¿Nos crece la naturaleza o crecemos nosotros? Qué pregunta, ¿no? Estamos entregados a la naturaleza. En muchos casos, dependientes. Sí. Y acostumbrados a que nuestra propia naturaleza funcione y funciona sola. Pero esa naturaleza ha recibido el Espíritu de Dios. Merece la atención del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios nosotros lo tenemos relegado, no lo tenemos a disposición, que eso era lo que hacía Saulo. Saulo lo tenía a disposición, iba a buscar las órdenes porque él necesitaba realizar su vida y su vida estaba en esa acción de encarcelar a aquellos porque era su tendencia, su objetivo. Y así fue creciendo y
llegó al punto de darse cuenta de que, epa, no, freno, ¿viste? Pegó un freno total. Le pregunta al Señor, ¿quién eres? ¿Qué le responde? Yo soy aquel que tú me persigues. ¡Epa! Ahí está la cosa. El reconocimiento en el espíritu. Ahí está. ¿Ves? Saulo tenía todo lo necesario y él lo tenía a disposición hasta que se produjo ese punto de encuentro. ¡Paf! ¿Qué pasó? Inmediatamente el reconocimiento. Cuando Saulo se da cuenta quién era Jesús, se quería morir. Tal es así que quedó ciego, se quedó medio turuleco, ¿viste? ¡Bum! Tuvieron que levantarlo, tuvieron que ayudar, ¿no es cierto? Ayudarlo estuvo varios días en shock. Bueno, fíjense todas las cosas que nos dice Saulo en su vida. Y nos cuenta la comunidad. Y nos lo cuenta para que nosotros lo vayamos sabiendo, lo vayamos viendo, ¿no? Dice, estuvo algunos días con los discípulos en Damasco y enseguida se puso a predicar a Jesús en la sinagoga. Se metió en la boca del lobo, que él era el Hijo de Dios. Porque le fue a decir a los judíos lo grandioso que era Dios con ellos, que habían sido elegidos por Dios y que en su descendencia estaba el Padre, Dios Padre con todos nosotros, que le reconocieran en el Espíritu. Bueno, todos le oían, quedaban atónitos y decían, ¿qué es este? El que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocaban ese nombre y no ha venido aquí con el objeto de llevárselos atados a los sumos sacerdotes. Pero Saulo se crecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que aquel era el Cristo, que Jesús era el Cristo, el crucificado y resucitado, el que murió en la cruz, el Cristo, el resucitado. Esto era lo que les decía a los judíos, que para ellos era un dolor porque tenían la responsabilidad de haber pedido por su muerte. Pero algunos reconocían su error y se sentían con pena de haber cometido algo que no estaba bien. Pero en cambio otros persistían en que ellos tenían razón y que no habían cometido ningún delito, sino todo lo contrario, que estaba bien hecho todo lo que habían hecho. Que no había que reconocer a nadie, sino todo lo contrario. Había que matar a todos los que siguen esa misma línea. Bueno, pero Saulo se crecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que aquel era el Cristo. Al cabo de bastante tiempo, los judíos tomaron la decisión de matarle. O sea, le dieron tiempo, diciendo, no vaya a ser que esto, que el otro. Ya había alguien ahí en el Sanedrín que había dicho que anteriormente había otros que habían salido diciendo grandes cosas, pero así como habían aparecido, se habían ido. Entonces había que darles tiempo. Y ellos le dieron el tiempo suficiente. Pero resulta que la verdad crecía.
La verdad iba en aumento. Y esa verdad les dolía cada vez más. Entonces se empecinaban en tapar esa verdad, en que no se supiera. Al cabo de bastante tiempo, los judíos tomaron la decisión de matarle. Pero Saulo tuvo conocimiento de esa determinación, de su determinación. Hasta las puertas estaban guardadas día y noche para poderle matar. No tenía salvación, quiere decir, a donde fuera se la iban a dar, la iban a matar. Pero los discípulos le tomaron y le descolgaron de noche por la muralla dentro de una espuerta, dentro de una canasta. Curioso, el tema también de la canasta. Así es como también se salvó Moisés, en una canasta. Solo que esa canasta ahora se llama el Moisés, donde ponen los niños. A la espuerta o a la canasta no le llaman canasta de Saulo, porque era grande ya Saulo. Bueno, pero también le pusieron una canasta para bajarlo por la muralla. Vamos a otro párrafo más adelante, cuyo título dice: Saulo en Jerusalén. Vamos a ver. Leo. Llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. No creyeron que fuese discípulo. Entonces Bernabé le tomó y le presentó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. Andaba con ellos por Jerusalén, predicando valientemente en el nombre del Señor. Hablaba también y discutía con los helenistas, pero estos intentaban matarle. Los hermanos, al saberlo, le llevaron a Cesarea y le hicieron marchar a Tarso. Bueno, Saulo, ¿por qué me persigues? Llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos. ¿Qué pasaba? Dice, ¿no? Pero todos le tenían miedo. ¿Y te imaginas? O sea, casi podríamos decir que en lugar de ser amigos o discípulos de él también, o compañeros y discípulos de Jesús, eran enemigos, escapaban. Intentaba juntarse con ellos, pero todos le tenían miedo. No creyeron que fuese discípulo, no le tenían confianza. No, este tipo tiene las cartas, este tipo fue a buscar la carta para matar. Bueno. Entonces Bernabé le tomó y le presentó a los apóstoles. ¿Sí? Y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. O sea, en este caso, Bernabé fue el testigo, ¿cierto?, frente a toda la comunidad del suceso. Y ellos seguramente, muchos de ellos, protagonistas, habían estado en el suceso de Emaús, cuando 2 de sus discípulos se habían ido. Jesús los encuentra en el camino y se manifiesta en
partir el pan. Y cuando vuelven esos discípulos, le cuentan a todos lo que habían visto y oído y lo que había sucedido. Bueno, en este caso también sucede que estos acontecimientos son expuestos por testigos, en este caso Bernabé, que todos le tenían mucha confianza porque su dicho, sus verdades, tenían fuerza. Y todas las cosas coincidían como que verdaderamente todo esto era verdad. Para los discípulos era sin lugar a dudas un punto difícil. Ya para ellos era difícil salir a predicar a Jesús porque eran perseguidos, sino que ahora viene alguien con una manifestación muy fuerte para dar testimonio y para dar predicación y levanta toda la bronca de todos los que estaban ahí con mayor fuerza que nunca, y entonces prefirieron de alguna manera no exponerlo. Reconocerlo sí, pero no exponerlo. Era como actuar en la boca del lobo, ¿viste? El lugar donde lo habían matado a Jesús. Entonces, ahora, loco, vos que estás embaladísimo, que tenés todo el Espíritu encima, que tenés toda la luz, venís con toda la fuerza que Dios te dio y te lo dio a través del Espíritu Santo, te vamos a llevar a otro lado. Acá, como que conocemos el paño, vamos a buscar otro lado. Entonces Bernabé le tomó y le presentó a los discípulos y le contó cómo había visto a Jesús en el camino y que le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. Andaba con ellos por Jerusalén, predicando valientemente en el nombre del Señor. Hablaba también y discutía con los helenistas, o sea, los griegos. A ver, acá helenistas tienen un asterisco en el 29, con los griegos, es decir, con los gentiles. La misma variante en otros versículos. Bueno, había distintas corrientes en Jerusalén, ¿no? Entre ellas estaban también los helenistas. Hablaba también y discutía con los helenistas. Pero estos intentaban matarle. O sea, todavía peor la cosa, ¿no? Los hermanos, al saberlo, le llevaron a Cesarea y le hicieron marchar a Tarso. Otra vez salvado de las aguas, ¿no? Lo llevaron a Cesarea. Vamos a empezar un poco más lejos, no tan cerca del fuego, donde está muy caliente la cosa. Vamos a ir extendiendo el tejido, extendiendo el fuego por otras fronteras. Vamos a aprovechar esta fuerza de este fuego ardiente de Pablo y lo vamos a poner a caminar desde Cesarea hacia Tarso. Bueno, vamos a un pedacito chiquito, todavía tenemos tiempo, sí, pero muy poquito. Vamos a ver un poquito más. Dos titulitos chiquitos, cortos. Dice, periodo de tranquilidad. Las iglesias, por entonces, gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo.
un hermoso clima de comunidad. Disfrutaban de ese gozo en el espíritu y de ese amor fraterno, de esa buena relación, comunidad, y todo esto que engrandece a toda la familia. Por eso es que acá el título del editor de la Biblia de Jerusalén le pone periodo de tranquilidad. No se atreve quizás a poner periodo de paz, sí de tranquilidad. Como que no existían rencores y peleas y rispideces. Las comunidades crecían como comunidades y no estorbaban a otros, en fin, tenían un crecimiento muy familiar. Otro título dice: Pedro cura en Lida a un paralítico. Bien, vamos, continuamos. En este caso, con otro discípulo, que es Pedro, que vendría a ser la piedra fundamental, el elegido por Jesús. Acá viene a protagonizar algo Pedro que es propio de Pedro, propio de la piedra, no de otro. Hasta ahora, en todos los relatos donde interviene Pedro, que está junto con Juan, tienen esta característica fundamental, de fundamento, de fijación, de punto de partida. Es el que dice, es el que hace, es el que muestra. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Dice así: Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Encontró allí a un hombre llamado Eneas, tendido en una camilla desde hacía 8 años, pues estaba paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te cura, levántate y arregla tu lecho. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón le vieron y se convirtieron al Señor. Interviene Pedro. No es la primera curación, ya hubo varias anteriormente de estas acciones de Pedro. Que en este caso no hay predicación, no hay una acción apostólica, no hay, no veo yo, por lo menos no, cualquiera diría, este cuadro fue incluido porque hubo solo un milagro y como milagro habría que ponerlo, o como, vamos a leerlo de nuevo. Dice: Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares. Sí, él tomaba información y era responsable de todos los apóstoles que estaban en todos lados, en cada uno de los lugares. Bajó también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Encontró allí a un hombre llamado Eneas, tendido en una camilla desde hacía 8 años, pues estaba paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te cura, levántate y arregla tu lecho. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón le vieron y se convirtieron al Señor. Fue un acto
de manifestación de Dios. Fue un acto en el que hubo reconocimiento de la acción del Espíritu Santo. Entonces esa conversión se realizó en el corazón de todos ellos, sin necesidad de palabra de Pedro. Fíjense la acción del Espíritu Santo en los hechos. Lo dicen a Dios, lo expresan, lo manifiestan a su acción, a su presencia. Él es reconocido. ¿Ves? Es decir, en este silencio sencillo de este acontecimiento en el que no hay palabras, ni de Pedro ni de nada, simplemente las palabras de Pedro están dirigidas a aquel que estaba en situación de parálisis, le da las indicaciones que manifiestan, sin lugar a dudas, la acción de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, ya está todo dicho. Eneas, Jesucristo te cura. Dos nombres. Eneas, Jesucristo te cura. Levántate y arregla tu lecho. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón le vieron y se convirtieron al Señor, o sea, a Jesucristo, el nombre sobre todo nombre, el nombre que no querían los judíos que se dijera. Ese nombre lo curó, el nombre de Jesucristo. Jesucristo te cura. Paf. Verdad pura, verdad realizada. Cuando invocas el nombre de Él, piensa de la misma manera que Pedro o de cualquiera de los apóstoles, porque tú tienes la luz del Espíritu que Dios te ha dado. Y es en tu espíritu el que se manifiesta la obra de Dios. No le tengas miedo. Es obra de Dios. Tú tienes que dar testimonio, como lo dio Pedro. Bueno, ya estamos en tiempo de abandonar, ¿cierto? Luego vamos a continuar con Pedro en varios sucesos más, en esto de los hechos de los apóstoles. ¿Sí? O sea que de Saulo, o sea de Pablo, pasamos a Pedro. Y vamos viendo. Y entre tiempo y tiempo, entre encuentro y encuentro, vamos a ir pensando, y muchas veces sucesos que no terminamos de ver bien, y aprovechar para pegarle una revisada, ¿no? Volverlos a ver. Damos gracias a Dios por este encuentro de hoy, en el cenáculo, con su presencia, que nos ilumina, nos enriquece, nos llena de gozo, su nombre, su presencia, su luz, su paz. Esto es el cenáculo, esta relación con Él, encuentro con Él. ¿Cómo? Y con su palabra. Le escuchamos, ponemos atención, estamos con Él.
Qué bueno, ¿no? Qué generoso. La obra de Dios es magnífica, es grandiosa. El Señor es una maravilla. Damos gracias porque nos quiere tanto y nos tiene tanta paciencia. Que Dios nos bendiga, que llene nuestros corazones de su presencia, nos anime, nos fortalezca, nos llene de gozo en ese espíritu que ya nos había dado el Padre y que a veces lo tenemos olvidado. Gracias. Ave María Purísima, sin pecado concebida.